incline su rostro ahí donde está, hermano, tome reverencia de la palabra y vamos, hermano, inclinando nuestro rostro a hacer esta oración. Padre amado, venimos delante de tu presencia, primeramente dándote gracias, Señor, por tu infinita y grandes misericordia, por la oportunidad de poder estar en esta noche reunidos, Señor, compartiendo tu palabra con cada uno de los discípulos, de los hermanos, Señor, que estén conectados en esta hora. Mandamos 1000 bendiciones a cada hogar, Señor Jesús, que a través de este medio ha abierto sus puertas para que nosotros podamos entrar en sus hogares, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, que podamos ser, aleluya, claros, transparentes, Señor, a través de tu palabra, que sea tu espíritu el que nos hable, Señor, y no nuestra humanidad, Padre, ni emociones. Te damos la gloria y la honra en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, hermanos, por, voy a repetir, por la presencia del hermano Sangar, que nos acompaña en esta noche, y por la hermana Mireya, que me estarán ayudando, hermanos, a poder desglosar un poco la parábola del hijo pródigo. El domingo decíamos que empezamos con este tema, pero tuvimos algunos problemas y yo sé que tal vez no hubo mucha entendimiento porque a cada momento se cortaba. Pero vamos a tratar de ser concisos y que podamos ser bendecidos a través de la palabra. Vamos a buscar, hermanos, el libro de Lucas, donde vamos a estar estudiando Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante. Dice así la palabra: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, me gustaría que esta palabra quedara impregnada en nuestras mentes. Amén. Y es: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Amén. Gloria a Dios. Esta parábola, hermanos, es una parábola muy predicada, muy enseñada, y en todo el capítulo habla de 3 parábolas en sí. Habla de la parábola de la oveja perdida, habla de la moneda perdida y habla del hijo pródigo. Amén. Habíamos dicho, hermanos, que pródigo significa despilfarrador o alguien que malgasta algo que se le fue entregado y no supo cómo administrar lo que se puso en sus manos. Había dicho el domingo que la falta de respeto al padre por este joven, a través de acercarse a él y pedirle algo que no le pertenecía en sí. Primero porque él no lo había trabajado, era su padre el que había trabajado y el que había acumulado estas ganancias. Porque si el joven se le acerca a su padre pidiendo algo, significa que el padre tenía. Y el hijo pródigo sabía que podía pedir. Amén. El padre, pues movido a misericordia y amando a su hijo, pues dice que repartió los bienes y se le entregó a los 2 hijos. Recuerden, en esta parábola hay 2 hijos. Amén. Este es el mayor, que es el que se queda en casa, y el menor, que es el que viene con la petición de pedir lo que no le pertenece. Amén.
Pero el padre dice que hace la repartición, le entrega al hijo lo que supuestamente él dice que le pertenece, y dice que el hijo pródigo, después de juntarlo todo, lo primero que hizo, ya juntándolo todo, es separarse del padre, irse de casa e irse lejos a malgastar lo que se le había puesto en sus manos. Amén. Nosotros no podemos estudiar algo si no lo transmitimos a través no de lo natural, sino de lo espiritual. Jesús quiso dar a conocer algo espiritual a través de estas parábolas. Recuerden, Jesús es acusado aquí al principio por los fariseos y es acusado de que él pues anda siempre con pecadores. Amén. Y como anda con pecadores, él trata de enseñar a través de estas 3 parábolas lo que significa, pues, o el significado del padre, o de la oveja, perdida, o de la moneda perdida y del hijo pródigo. Una enseñanza que está dando o está transmitiendo Jesús. Pero al final de lo que podamos nosotros entender, sabemos que es algo espiritual. El padre entrega algo al hijo. Yo lo podría transmitir, y yo sé que aquí hay diferentes opiniones, amén, que estaremos exponiéndolas en la mesa, ¿ok? Pero es algo espiritual. Dios ha puesto algo espiritual en nuestras manos, amén, y es de nosotros saberlo administrar o no poderlo administrar. Y me gustaría pues escuchar la opinión de la hermana Mireya referente a lo que ella puede observar a través de las escrituras o lo que el Espíritu Santo le pone en su corazón a ella. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, yo viendo este capítulo bíblico, me llama mucho la atención en el verso 13 y 14. Voy a hablar un poquito de lo que pues yo observo en estos versos bíblicos. Y dice que el hijo pródigo gastó todo lo que el padre había puesto en sus manos. Veo un desperdicio, veo una mala administración del hijo pródigo. Creo que esa es la enseñanza primordial de esta enseñanza. Muchas veces se nos ha entregado en las manos, ya sea dinero, ya sea un trabajo específico dentro de la iglesia, y pues no tomamos cuidado con lo que se nos ha puesto en las manos. Entonces, este hijo menor, sabemos que él lo malgastó, lo despilfarró porque no fue un buen administrador, pero en el verso 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia. Entonces, él lo gasta, pero en ese lugar, en esa ciudad, hay un hambre, o sea, hay una escasez en ese lugar donde él está. Y muchas veces nosotros nos encontramos, hermano Sangar, igual en estos tiempos, que si nosotros no sabemos administrar lo que Dios pone en nuestras manos, y vienen momentos, y hubo una enseñanza que di hace mucho tiempo, que creo que le llamé la vaca flaca y la vaca gorda. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que saber administrar también en nuestra finanza, para que cuando lleguen estos momentos, estas cosas o en estos momentos de crisis, nosotros podamos ser muy buenos administradores. Entonces, aquí el hijo malgastó, ya sea pues en mal, lo malgasta, lo desperdicia, y aquí es donde viene el hambre, donde viene la necesidad, y lo único que él va y dice aquí en el verso 14, que hay un lugar donde apacientan cerdos. Entonces, no había otra cosa más que hacer. O sea, no había otro trabajo que podría haber hecho este hijo. Solamente era como que, ok, vamos a apacentar cerdos. O sea, solo como ir a como aquietarlo. Shh, cállese, marranito, cálmese.
O sea, no había otra cosa más que hacer. Entonces, esto nos enseña que tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos, como hombre de cada hogar, como varón de cada casa. Tienen que saber que deben de administrar bien lo que Dios les pone en sus manos, ya sea esto puede abarcar muchas áreas en nuestra vida, no simplemente ver esta parábola como siempre se habla del hijo pródigo, se fue a la calle, se fue con rameras, porque al final de la parábola el hijo mayor dice, oh, y este no se fue a gastar con las rameras. Entonces vemos a un hijo pródigo que solamente se fue de casa, quería salir a hacer todo lo que quería hacer y anduvo como loco ahí, pues bailando, tomándose tragos y no. Yo creo que tenemos que aprender de un punto de vista actualmente debemos de aprender esto, es que nosotros tenemos que ser buenos administradores cuando se nos entrega la mayordomía de nuestro hogar, el hombre de la casa, el sacerdote como guía espiritual. El pastor habló que no solamente material, sino espiritualmente hablando, se nos entrega algo en nuestras manos. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer en ese momento? Y yo sé que Sangar tiene algo que nos va a aportar porque muchas veces también dentro de la iglesia se nos entrega cosas en nuestras manos, pero realmente las podríamos estar bien administrando, estaríamos bien administrando nuestro hogar, nuestra casa, la finanza, y esto tendría mucha tela de qué cortar, porque generalmente en los matrimonios la mujer siempre quiere sentirse segura, la mujer siempre quiere sentirse que el varón va a suplir todas esas necesidades, que el varón va a tener el control de momentos en escasez, en el momento de dificultad. La mujer se recuesta de ese hombre y se siente segura. Entonces, ese es mi enfoque en este momento. Esos dos versos bíblicos son los que yo quiero que queden en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios mío, estoy administrando bien lo que tú me has puesto en mis manos. Y con eso voy a dejar a nuestro hermano Sangar y lo voy a dejar que pensar a ustedes. ¿Estamos administrando bien lo que Dios está poniendo en nuestras manos? Amén. Yendo con el pensar que el pastor nos ha dado y nuestra hermana Mireya acerca de esta parábola y cómo el hijo se comportó con su padre. Los dos tienen mucha razón en cómo están explicando esta situación, que miramos la interacción entre el hijo menor y el padre, pero también miramos y tenemos que tener pendiente, hermanos, cómo es que el hijo mayor también interactuó con el padre. Mientras el hijo menor andaba haciendo lo que andaba haciendo, malgastando lo que se le fue entregado, hay otra historia que sigue dando también. Es lo que el hijo mayor estaba haciendo, mientras que el hijo menor estaba malgastando. Entonces, como el pastor nos explicaba, es que la palabra pródigo no se refiere a los hechos de pecado que cometió el hijo, sino que de la forma que él, como dice nuestra hermana Mireya, administró los bienes que se le fueron entregados. Vamos a dejar a un lado el hecho de que no merecía que se le entregaran los bienes en ese momento. Pero el padre hizo algo muy, muy, muy particular, es de que les dio a los dos las partes que les correspondían. Él no nomás le dio, bueno, mijo, tú me estás pidiendo, te voy a dar lo que te pertenece a ti, sino que él repartió los bienes entre los dos hijos. Entonces, mientras el hijo menor estaba desperdiciando, el hijo mayor estaba haciendo otra cosa. Él siguió en su casa, pero vamos a ponernos a pensar un poquito creativamente de que la palabra pródigo puede aplicar también al hijo mayor, porque después de que miramos que regresa el hijo, yo sé que el pastor no leímos tan lejos así, pero para no adelantarme mucho, después dice que cuando regresa el hijo, que hicieron una fiesta y el hijo mayor le reclama a su padre: todos los años que yo te he trabajado aquí, tú nunca me has dado un corderito para yo hacer fiesta con mis amigos. Y el padre, en otras palabras, le dice: mijo, todo lo que tengo es tuyo. No tomaste ventaja de las bendiciones que hay en mi casa porque no pediste.
Entonces, mientras sí es cierto que tu hijo, que tu hermano menor fue y malgastó lo que le dije, pero tú tampoco supiste aprovechar de lo que hay en mi casa. Entonces, aquí miramos dos aspectos muy importantes, hermanos, de que a veces nosotros podemos mirar a una persona que vino, conoció del Señor y por algún motivo u otro decidió regresarse a su vida pasada. Y es muy fácil, hermanos, es muy fácil nosotros decir, wow, esa persona no supo lo que tenía en sus manos. Pero de la forma que nosotros analizamos esta historia es de que el hijo mayor tampoco sabía lo que tenía en sus manos. Porque si hubiera sabido lo que el padre le estaba ofreciendo, desde cuándo le hubiera pedido ese corderito para poder festejar con sus amigos. Entonces, un punto muy importante que podemos sacar de esto, hermanos, es de que en nuestra vida, todos quizás tengamos una área de nuestra vida en donde hemos mal administrado algo que se nos ha sido entregado. Y normalmente esto se presenta en estas tres áreas. La área número uno es el tiempo. ¿Cuántos en estos momentos o en un momento pasado nos hemos dicho a nosotros mismos, wow, si hubiera sabido que las cosas iban a salir como eran, hubiera aprovechado más bien mi tiempo en la escuela, hubiera aprovechado mi tiempo más bien en un tal trabajo, hubiera aprovechado mi tiempo más bien teniendo una mejor relación con mi familia, aprovechando ese tiempo más bien con una relación más estable con Dios? Entonces, el tiempo es una área en donde nosotros a veces nos portamos un poquito pródigos, en donde malgastamos el tiempo. Sabiendo que la venida del Señor está cerca, como el pastor ahora está diciendo, sabiendo que la venida del Señor está cerca, el día que el Señor venga por su iglesia no es el día adecuado para nosotros volver en sí, como lo hizo el Hijo, y decir, wow, malgasté mi tiempo. La segunda área es en los recursos, y eso es lo que estamos hablando, que a veces se nos entrega una herencia, un dinero, o no necesariamente tiene que ser algo monetario, pero malgastamos en las cosas que realmente no son de provecho para nuestra vida. Tenemos la tendencia de siempre enfocarnos en cosas materiales, que el carro nuevo, que la casa, que esto, que el otro, pero hermanos, estas cosas son pasajeras, ¿no? La Biblia nos enseña que no amemos las cosas del mundo porque son temporarios, sino que hagamos tesoros en el cielo en donde no pueden ser corrompidos. Amén. Y la tercera cosa que muchas veces malgastamos, hermanos, es oportunidades. Oportunidades, hay dos clases. Yo soy muy creyente en que hay dos tipos de oportunidades, pastor. De las oportunidades que se nos dan y las oportunidades que nosotros hacemos por nosotros mismos. Que uno sabe que tiene un interés en aprender algo y lo más lógico es acercarte a la persona que te puede enseñar para que tú logres esa meta. Amén. Pero también hay oportunidades que quizás tú demuestras una característica que no necesariamente indica que tú tienes una manualidad, que eres experto en algo, pero la persona mira que tú tienes una cierta pasión por aprender y ellos dicen, bueno, no sabe de mecánica, pero yo miro que él tiene una pasión por aprender, entonces yo voy a invertir tiempo en esta persona. Esa es una oportunidad que se te da. Entonces, también nosotros somos faltos a veces en esa área de que no sabemos cómo aprovechar las oportunidades que se nos dieron. Y esto se refiere más al hijo mayor, no al hijo menor, porque el hijo menor hizo lo que él hizo, él pidió lo que se le pertenecía. ¿Y qué hubiera sido de esta historia si el papá le dice, no, mijo, no te lo voy a dar? Entonces no hubiera sido la oportunidad para que él malgastara. Pero como miramos que él tomó lo que él pidió y el papá se lo entregó, él fue y lo malgastó. Pero ¿qué tal de las oportunidades que se le dieron al hijo mayor también igualmente? Él tuvo el mismo acceso a las bendiciones porque la historia nos dice de que el padre repartió a los dos igualmente. Entonces, en estas tres áreas, hermanos, creo que a veces nosotros somos muy cortos de visión en cuanto a mal administrar las cosas, en nuestro tiempo, en nuestros recursos y nuestras oportunidades. Y ahora me pregunto yo, ¿por qué es que malgastamos las cosas? A veces es porque no entendemos el valor de las cosas. Como decía el pastor, él no trabajó por lo que se le fue entregado. Entonces, como él no lo trabajó, no le dio el debido valor al sudor y al esfuerzo del padre. Entonces, ese es un punto muy importante. No valoramos las cosas. También a veces es por falta de nuestra propia disciplina que nosotros malgastamos las cosas.
Cuando una persona no tiene metas, cuando una persona no es suficientemente disciplinado para saber que, bueno, yo cobro tanto a la quincena, ahorita no es el momento apropiado de estar pensando en qué nueva cosa me voy a comprar. Y el pastor lo testificaba hace mucho tiempo atrás, que decía que cuando le llegaba un dinerito, lo primero que pensaba era en qué lo voy a ir a gastar, en vez de, wow, debería de hacer un ahorro por un día si tengo una necesidad, como nos muestra esta historia, que dice que el hijo fue y malgastó, pero ¿qué fue realmente la falla de esta situación? Que llegó una hambre. Llegó una hambre. Bueno fuera que el hijo fuera y tomara sus bienes, se hiciera un negociante y cuando llegara esa hambre, no hubiera sido falto de comida porque tuviera de dónde sacar. Entonces, a veces somos pródigos, malgastamos esas cosas porque no tenemos suficiente disciplina para saber y medir nuestros tiempos. Amén. Y la tercera es porque no porque somos desobedientes. Esa es la tercera. Es algo quizás a lo mejor usted está diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver la desobediencia con el malgastar? Pero tiene mucho que ver con el malgastar. Porque la desobediencia, miren, y esto es un poquito fuera del tema, pero créame que yo sé que el Señor está hablando y trabajando en este momento. Que la palabra para pecado original no es la palabra pecado que nosotros conocemos. La palabra pecado original es desobediencia. Porque el Señor no le dijo a Adán y Eva, oh, ustedes pecaron. Él les dijo, ustedes desobedecieron. Y la desobediencia sabemos que es el portón que se abre para que venga el pecado. Y por medio del pecado viene la muerte. Entonces, el Hijo desobedeció de muchas maneras. Tenemos que también mirarlo del punto de vista cultural. El pastor ya lo explicó, que en ese tiempo no era apropiado para que un hijo se acercara a su padre en una forma de respeto y decirle, padre, dame lo que me pertenece, sin que el padre haya fallecido. Entonces, de una forma, en pocas palabras, le dijo, papi, necesito que te mueras para que me caiga lo que me pertenece. Pero el padre, amando a su hijo y quizás sabiendo que su hijo no estaba preparado para recibir eso, se lo dio como quiera. Pero entonces vemos de que de la forma que él administra las cosas, por parte de que él fue desobediente, si su padre a lo mejor le dijo una vez, la Biblia no especifica, a lo mejor su padre le dijo, mijo, no estás listo para recibir lo que yo tengo para ti. Pero el hijo insistió y quizás insistió y insistió hasta que el padre le dijo, ok, está bien, te lo voy a dar. Entonces el hijo se fue en desobediencia. Por eso es de que no supo administrar las cosas, porque falta de obediencia también es indicativo de que no somos suficientemente disciplinados para poder administrar las cosas bien, ya sea algo monetario, ya sea nuestro tiempo, ya sea una oportunidad. Amén. Y ¿por qué es que la desobediencia a veces afecta nuestra habilidad de poder ser buenos administradores de que se nos da las cosas? ¿Por qué? Porque es el pecado original que nosotros cargamos como humanos, que es la desobediencia. Nosotros por naturaleza tenemos... ¿Por qué a un niño no se le tiene que enseñar, como decía el pastor, él le enseñaba hace mucho tiempo atrás, por qué a un niño no se le tiene que enseñar a decir no? Cuando uno le dice, te quedas aquí, lo primero que el niño quiere hacer es levantarse y hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque eso ya viene por parte de nosotros en nuestra humanidad. Es una heredad que lamentablemente el hombre tiene que batallar con eso. Amén. Y también por orgullo. El orgullo. Pero algo tan hermoso de esta historia es de que el hijo pródigo, como dice el pastor, la palabra clave es de que volvió en sí. Y a veces por falta de querer decir, wow, mejor no regreso porque la gente va a comentar, mejor no regreso porque fallé, mejor no regreso por esto, por lo otro, es que es por nuestro orgullo. Cuando no obedecemos es porque el orgullo no está dejando que nosotros dejemos que otra persona tome autoridad sobre nosotros. Eso realmente es lo que es. Me gusta esa parte que dijiste. Muchas veces nosotros o las personas cuando se han alejado o han cometido cosas, lo que a veces le detienen es eso que tú dices. Uh-huh. O qué van a decir, qué van a pensar, o qué van a hablar. Y realmente
creo que ellos se sienten como que la gente los ve, pero realmente quizás nadie los está viendo. Tal vez del 100%, tal vez el 1% sea el que lo vea, pero ellos se sienten acusados. Pero algo que me llama la atención en este hijo pródigo es que yo creo que él tiene su proceso. Él tiene un proceso donde él primero acepta pues apacentar los puercos. Entonces ya tiene un proceso, no fue directo a la casa de su padre, la regué y me voy por donde papi. No, él tiene su proceso y el proceso es que él se va a apacentar los puercos y me imagino, o sea, yo me acuerdo de la comida de los puercos en Nicaragua, apestan, es asqueroso porque es todas las sobras de las comidas de día a día y hasta tiene un olor desagradable. Entonces, la comida de los puercos es espantosa para un ser humano. Entonces, él tuvo que pasar su proceso ahí. Y cuando él pasa el proceso de estar ahí con los puercos que hasta desea, era tanta el hambre que, ay, déjame comer esa cosa revuelta ahí con frijoles y yuca y, ¿verdad? Qué asco. Pero él sintió como el deseo y decir, quiero probar de esa comida. Pero dice que ahí mismo dice que vuelve en sí. Entonces llega a otro paso él, o sea, no lo dice, llega a otro paso que él ya decide y vuelve en sí, vuelve a ver la mirada en Dios. O sea, él dice, no, yo tengo que ir a la casa de mi padre. Y muchas veces eso es lo que pasa con las personas que se retiran, que piensan que no, pero sí hay abundancia de pan. Y lo bonito de esto del hijo pródigo que él no dice, voy de mi papi, ¿verdad? No es un niño fresa, ven de mi papi que tiene mucha plata, ¿verdad? O sea, hello. No dice eso. Él dice que los jornaleros, ¿verdad? Que los jornaleros, ¿qué dice Mano Sangá? Que ellos tienen abundancia de pan. O sea, los jornaleros, o sea, hasta los criados, no sé. Entonces, él ve esa oportunidad y va con esa actitud ya de humildad, como que va bajándose el sumo, ¿no? O sea, se va bien así, pero va bajando, va como con un proceso y a veces nosotros no queremos pasar por el proceso. Nosotros queremos a veces ir de voladita. Ya que nos hagan la fiesta, nos pongan el anillo y que nos den un besito. No, ¿verdad que no? Entonces, pero si es un proceso que todos tienen que pasar y que si tú te sientes como que alguien me mira, aguántalo. O sea, ese es parte del proceso. Y aunque no sea así, tienes que pasar ese proceso porque ninguna disciplina al presente parece de gozo, sino dice la palabra que de tristeza. Entonces, pero después el Señor da apacibilidad, o sea, da esa paz, esa tranquilidad, ese momento que Dios pues abraza como padre a aquel hijo que viene arrepentido. Pero en la parte del hijo mayor, veo al hijo mayor enojado. Y yo quiero que el pastor en esa parte comente, porque el hijo mayor lo tenía todo y a veces nos encontramos así dentro de la iglesia. A veces nosotros podemos tomar esa actitud en vez de alegrarnos cuando alguien regresa a casa. O sea, y a veces cuando nos pueden juzgar porque tal vez aquella persona la regó y uno puede tal vez a puerta cerrada hablar en oficina sin que nadie se dé cuenta, podemos restaurarlo y levantarlo. Pero muchas veces hemos estado acostumbrados a que haya una disciplina, a que haya una silla roja enfrente de la iglesia, aunque todos digan crucifíquenlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente la religión, eso es la que nos ha metido, que tenemos que nosotros ser los castigadores, los que vamos a azotarlo. Entonces, este hijo mayor es lo que, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y a veces nos encontramos nosotros no celebrando la bendición que este hijo regresó a casa. No queremos estar en la fiesta. No entró, dice el verso bíblico, dice que no quería entrar. No quería entrar a la fiesta. No quería ser parte de esa alegría. No quería ser parte de este gozo. Pero yo creo que todos tenemos que tener el corazón de Dios de misericordia. Y algo que yo aprendo del pastor, que le doy gracias a Dios porque él siempre dice, a como yo te trato, con ese amor y esa misericordia cuando a veces fallamos. Yo quiero que algún día si yo
algo me pasa, yo quiero que tú me trates con ese amor y esa misericordia. Porque eso es lo que pasa a veces. Nosotros, no, allí, tirar la primera piedra y no nos acordamos que también en un tiempo atrás nosotros quizá fallamos. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que aprender en esta parábola, que tenemos que gozarnos y ver a aquel que entró de nuevo. Para mí esa es una alegría, que podamos levantar. No estamos aquí para aplastar a nadie, para acusarlos, para ponerlo en la silla roja, para decirte, mira, hiciste esto, hiciste lo otro, sino para decirle, aquí en la casa de tu padre. Por eso pusimos el rótulo, ¿verdad, pastor? Bienvenido a casa. Ese rótulo no es porque, quisimos poner bienvenido a casa. Yo creo que eso en entrada, donde dice bienvenido a casa, es por aquel que vuelve otra vez a casa. Y le estamos dando la bienvenida, diciéndole, hermano, bienvenido a casa. Gloria a Dios. Ese es algo interesante. Por eso cuando empezamos este estudio, yo dije, estos son enseñanzas espirituales, pero también son enseñanzas de administración. Esta parábola nos enseña de cualquier lado de la administración, sea administración económica, porque es la pérdida de algo y la recuperación de algo. Y es la parte que cada uno de ellos tiene que administrar. Ok, aquí hay dos actitudes, dos hermanos con dos actitudes diferentes. Ok, el hermano mayor tiene la actitud de no perdonar a su hermano menor y lo primero que hace es acusar. El padre le dijo, tu hermano perdido era y ahora es hallado, muerto era y ahora es o ha resucitado o algo así, no. Gloria a Dios. Aquí en el verso 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Interesante, Sangar, porque tú has dicho que a los dos, a cada uno le dio su parte. Ujú. ¿Por qué entonces él está pidiendo no me has dado si él ya tenía su parte? Amén. ¿O será que entonces yo de mi parte no voy a gastar, quiero gastar de tu parte? No me has dado, porque si yo ya tengo, yo podría hacer uso del recurso que yo tengo para poderme gozar con mis amigos. Amén. Pero él dice, no me has dado. O sea, estoy esperando tal vez un poco más que me des para poderme gozar. ¿Ok? Entonces, dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes, y acusa inmediatamente, dice, con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Ok? Él entonces dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas las cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Entonces, yo lo que quisiera expresar es que aquí hay dos actitudes de de tener una relación con el padre. Los dos hijos no tenían ninguna clase de relación con el padre. ¿Por qué? El hijo menor nunca trabajó. Ujú. No aprendió del padre a cómo hacer algo. Ujú. Right? ¿Cuánto tiempo hemos estado en una congregación alimentándonos de palabra, de la palabra que predica hermano Sangar, de la palabra que puede predicar la hermana Mireia o diferentes discípulos en una congregación, incluso de las predicaciones del pastor? Dame, pero no estoy haciendo nada con los recursos que yo puedo tener para también poder hacer algo por la palabra, estudiar la palabra. Entonces el hijo no tiene una relación con el padre porque el hijo nunca ha trabajado.
Lo único que se esforzó es por pedir. Dijo, dame la parte que me pertenece. All right? Entonces, vivimos el día a día. Hermano, hoy mismo yo estuve hablando con alguien que es pastor de Perú, creo yo. Y una de las cosas que me comentaba es que muchos de nosotros en este tiempo, como no supieron administrar lo espiritual cuando había abundancia, entonces ahora en momentos de escasez padecen. Porque no acumularon nada espiritual. Si lo ponemos en el plano espiritual, vamos a hablar de espiritual. Si lo ponemos en el plano económico, hay muchos que tienen sus ahorritos para ir pasando el tiempo de crisis. ¿Ok? La van a sentir, pero no tanto como aquellos que no tienen. Amén. Que viven el día a día. Tengo $10, pero tengo que echar $10 de gasolina, ya no tengo para el día de mañana. No tuvieron esa disciplina. Pero yo quiero hablar no de lo económico, quiero hablar de lo espiritual. Cuando tenemos la oportunidad de poder nosotros en lo espiritual, no solamente de vivir de las predicaciones de domingo a domingo, sino que yo me alimento y voy conservándome porque tengo una relación con el Padre todos los días. Amén. Y yo sé cómo mantenerme espiritualmente. Pero el hijo pródigo aquí, hermanos, él no pide lo que no era del primero. Y una de las cosas que hacemos siempre cuando hay orgullo en nosotros, cuando hay altivez, es alejarnos. Quiero leer, gloria al Señor Jesús, en el libro de Jeremías, capítulo 2, verso 5. Jeremías, capítulo 2, verso 5. Dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dios aquí está haciendo una pregunta, diciendo, ¿qué maldad hallaron en mí? Que lo que hicieron es alejarse de mí para irse en cosas vanas. El hijo pródigo aquí agarra algo que no le pertenece y lo primero que hace es alejarse. Porque el que se aleja es porque, oye, no quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer o no tengo que hacer. Amén. Te voy porque me gusta siempre pasar esto con historias reales. Y en Primera de Reyes, mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22, dice algo, gloria a Dios, que me asombró grandemente. ¿Ok? Y es la historia de un profeta. Dice aquí que 3 años pasaron sin guerra entre los sirios y los hijos de Israel. Y aconteció que al tercer año que Josafat, rey de Judá, el rey de Judá, descendió al rey de Israel. Recuerden que aquí está dividido el reino. ¿Ok? Hay 2 reyes, uno de Judá y otro de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galat es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Asiria? Y dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galat? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Y dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová antes de que vayamos a la guerra. Este joven del hijo pródigo no tuvo la cordura de decir, oye, voy a agarrar lo que el padre me da y me doy, pero oye, una cosa, yo no sé trabajar y esto se va a acabar. Y si no sé trabajar, no sé cómo, gloria a Dios, no sé cómo de nuevo volver a recuperar lo que vaya a gastar, porque tú vas a gastar y lo que se va gastando no se va recuperando si no estás trabajando. En lo espiritual es igual, ¿ok? En lo espiritual.
Lo espiritual, tú vas a necesitar de lo espiritual, de la palabra de Dios, cada vez que haya una necesidad. Cada vez que haya una necesidad, tú vas a tener que tener conocimiento de la palabra para ir a la palabra. Porque hay muchos que solo conocemos un verso bíblico que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando ya ese verso bíblico ya no te sirve para que todo lo que puedo en Cristo me fortalece porque tiene otras necesidades, no hay palabra para que pueda reponer esa pérdida. Entonces, uno de los reyes dijo, no, necesitamos palabra de Jehová para poder ver si nosotros vamos a ganar esta batalla, sí o no. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramón de Galaad o lo dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la ha entregado en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Significa que los 400 que habían ahí no eran profetas de Jehová. Eran los que les gusta, a ver, ¿qué quieres que te predique? Bueno, yo quiero que me prediques de prosperidad, entonces te voy a predicar de prosperidad. El rey preguntó, tráiganme 400 hombres. Y estos le dijeron, rey, sube que la vas a ganar. Pero el otro rey dijo, no, necesitamos un profeta de Dios para que podamos ir. A veces nosotros, hermanos, hacemos cosas sin consultar qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Y esa es mala administración. Pues no sabes en qué te vas a meter sin que Dios esté en tu cobertura y que Dios te pueda prosperar en lo que estés haciendo. Amén. Entonces dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Inla, mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Nunca me dice lo que yo quiero saber o lo que a mí me interesa que me diga. El hijo pródigo, dame todos los bienes y me voy, lo malo para que no me digan en qué lo tengo que gastar. Eso es ser un mal administrador. Amén. Porque siempre debemos de alimentarnos espiritualmente y que siempre esperar el consejo de parte de Dios. ¿De dónde venía el consejo? ¿No era de un profeta? ¿Cuántos de nosotros obedecemos? Sangar habló algo interesante. Él habló de obediencia. ¿Cuántos obedecen al pastor? No solamente al pastor, ¿cuántos obedecen a los encargados? Al que esté director de distrito, al que esté encargado de una casa, al que esté de coordinador. ¿Cuántos obedecemos? Amén. ¿Sabe que la falta de obediencia es, como dice Sangar, es por falta de administración espiritual? Amén. No sabemos administrar lo espiritual para poder ser obedientes. Aquí me asombró grandemente cómo este rey se refirió a este profeta diciendo, mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Amén. Es como, dame los bienes que me pertenecen, que ahora los recojo y me voy, porque no quiero que me digas qué es lo que tengo que hacer con lo que te estoy pidiendo. Amén. En este tiempo, hermanos, en esta carencia, siempre hablando de lo espiritual, allá en tu casa, si has ido malgastando, tú ya debes de, espiritualmente ya debes de estar en ti. Amén. Ya debes de estar en ti. Si no te has conectado con ninguna transmisión, no creo que te hayas conectado directamente con Dios. ¿Por qué? Porque si es algo sencillo como solamente conectar para poder conectarse a esta transmisión, que es más sencillo que agarrar una Biblia, que ponerse en oración, que tratar de entender la palabra de Dios. Entonces, mire,
¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hizo el hijo pródigo cuando faltó? No tuvo de dónde agarrar y fue y se arrimó ¿A quién se arrimó? al que cuidaba los... A alguien que cuidaba cerdos. ¿Por qué alguien que cuidaba? Porque no sabía nada más que hacer. No sabía estudiar la Biblia. Ahora, lo que estaba hablando con el pastor que te digo de Perú, me dice, hay tanta gente que como no sabe discernir la palabra, no sabe estudiar la palabra, bueno, ahorita el YouTube está lleno de profetas. Si antes estaba lleno, ahora está saturado. Entonces, está lleno de profetas y no hay discernimiento espiritual porque no conoces, no tuviste ninguna relación con la palabra, ni con el Padre, ni con tu pastor, ni con tu iglesia. Entonces, es como aquí el rey dice, no, este solo me predica mal. Tráeme a otro profeta que me hable lo que yo quiero que me diga. Gloria a Dios. Y como el botón del YouTube está para buscar, amén. Hay unos que son muy apocalípticos. ¿No? Este dice que va a venir Cristo, cámbienla. Amén. Yo quiero que alguien me diga, es como los gobernantes ahorita. Los gobernantes, ¿cuál es el interés y el enfoque de ellos? Abrir el país para que la economía vuelva a surgir. Entonces vienen los expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los doctores. Porque un economista sabe de virus. No. Un economista sabe de economía. Amén. Un en el nombre de espidiólogo o un doctor de esto que estudia los virus, ellos conocen y saben. Pero, ¿qué es lo que quiere escuchar el presidente? El presidente quiere escuchar que ya todo está bien para poder abrir el gobierno. Entonces, este joven, como no sabía nada que hacer, lo primero que hizo fue que se fue y se acercó a uno que tenía una hacienda de cerdos. Como ya estaba estaba pasando hambre, dijo, bueno, ni modo, me voy con los cerdos. Y como decía la hermana Mireya, ¿usted sabe lo que es tratar de comer algarrobas de cerdos? Un punto muy importante que resalta en eso, pastor, es de que, como decía nuestra hermana Mireya, que los desperdicios que se le echa a un cerdo no es una comida particular, sino que es una mezcla. Y uno no sabe qué es frijol, uno no sabe qué es maíz, uno no sabe qué es tortilla. Entonces, como usted dice, pastor, una persona que no tiene discernimiento, que no tuvo esa relación, no sabe si está comiendo frijol, no sabe si está comiendo grano, no sabe si está comiendo tortilla, y como no sabe lo que está comiendo, mejor le echa de todo. ¿Por qué? Porque hay una necesidad que en su momento prefirió comer como los mexicanos, no sé si en otro país conocen lo que es la capirotada. Es una mezcla de pan con queso, con pasas y le echan de todo. Es un postre muy delicioso, pero la palabra de Dios no se puede tomar de esta forma, hermanos. Si no podemos satisfacer la ansiedad de nuestro espíritu con una capirotada espiritual. Tiene que ser una comida particular. Y les voy a dar poquito más. Que ustedes han oído que nuestro pastor dice, yo no le predico a cualquier otra persona en las redes, yo le predico a ustedes. ¿Por qué? Porque él conoce la deficiencia que hay dentro del rebaño que el Señor le ha entregado en sus manos. Entonces, él no está a ver con qué la pego. Por eso es muy importante, hermanos, que especialmente en estos tiempos, como dice el pastor, de que ahorita, si no me gusta la predicación que está en este canal, le cambio al otro canal. Pero ¿cómo tú vas a saber, cómo tú vas a discernir qué es lo que te están dando de comer? ¿Cómo sabes que no estás comiendo capirotada espiritual? Amén. ¿Cómo sabes? Si nunca le diste el valor a saber, lo bueno de esto es que, como dice la frase clave, es de que volvió en sí. Y el hijo dijo, wow, ¿por qué voy a comer esto sabiendo que hay pan? Hay un alimento sólido, hay un alimento fresco, hay un alimento limpio en la casa de mi padre. Y yo sé que el pastor lo ha enseñado hace mucho tiempo atrás, de que era un insulto. Acuérdense que esto también tenemos que verlo del punto cultural.
Jesús no le está hablando a mexicanos, Jesús no le está hablando a salvadoreños, está hablando con judíos. Y Amén. para un judío era un grande insulto acercarse a un cerdo, porque un cerdo era clasificado como un animal inmundo. Ujú. Y hasta ese extremo llegó este hijo, de asociarse con las cosas inmundas. Ujú. Pero hubo un momento que se le prendió el foco y dijo, wow, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo soy hijo de alguien que tiene recursos, yo soy hijo de alguien que tiene conocimiento, yo soy hijo de alguien que tiene todas estas dádivas para darle a sus hijos y yo estoy en esta condición. Es que el Como le problema... dicen, eso es como le dicen a veces la gente que anda perdida. Han escuchado, dice, tocó fondo. Entonces yo creo que el hijo pródigo tocó fondo con los puercos. O sea, ya llegó como al límite. Y ahí yo digo, Esto es el colmo, este como es dice. el colmo. Estuve en el proceso y hay gente que ha escuchado, no, toqué fondo. Yo creo que este hijo pródigo tocó fondo con los puercos. Amén. Hermanos, es que cuando nosotros tuvimos en abundancia de pan, cuando estábamos con el Padre, si nosotros no tuvimos la carga de crecer espiritualmente y el suministro espiritual es cortado, entonces no hay discernimiento. Y no discernimos, porque en sí el hijo pródigo no discernió que cuando él se acercó a este hombre, como, bueno, no sabe nada qué hacer, no sabes trabajar, no puedes recuperar todo lo que gastaste, ya te lo gastaste y a ti ya, no trabajas, no sabes nada, no sabes el contacto de la palabra, no sabes cómo ir a la Biblia y buscar en medio de la necesidad dónde está una palabra de aliento, porque nunca has tocado la Biblia, nunca has orado, nunca has ayunado. Entonces, a la hora de faltar, te acercarás al primero que veas. Mira, si nosotros aprovechamos bien todas las enseñanzas que se han venido dando en este tiempo, entonces inmediatamente cuando está faltando, yo voy a 2 de Timoteo capítulo 3, donde habla del carácter de los hombres en los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia solamente de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado y arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Ok? Quiero pasar al verso 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. ¿Ok? Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de que has aprendido. ¿Ok? Verso 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predican la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahí están las algarrobas. No sabes qué es lo que es frijol, qué es lo que es arroz. ¿Por qué?
no porque no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Interesante. Ok, interesante. Ahora dice, pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Administración. ¿Qué es lo que debemos de hacer en este tiempo, hermano? Es cumplir nuestro ministerio. Y como decía Sangá, lo bueno es que dice, y volvió en sí. Volvió en sí. Debemos otra vez, hermano, reconocer. Una de las cosas que yo pude ver en el hijo menor o en el hijo pródigo, Sangar, es que había demasiada altivez, demasiado orgullo. Muy soberbio. Porque con soberbia pidió los bienes que no le pertenecían y con soberbia se apartó. Viviendo, dice, perdidamente, mucha soberbia. Y el hombre cuando es soberbio siempre va a tratar de construir su propia salvación. Porque el hijo pródigo, a través de haber aceptado el trabajo de apacentar cerdos, él mismo estaba tratando de levantar algo que ya no podía levantar. Amén. Así que, tremendo tema, hay mucho más que hablar. Amén. Hay muchísimo más que hablar. Y tenemos que entender, hermanos, que la soberbia, la altivez, nunca nos va a llevar a nada. Jamás, jamás. Hay que tener más que nunca. Yo no sé por qué Dios me ha venido poniendo y sigo con esta palabra. Yo siempre me inquieto y es por algo, en algo. Y una de las palabras que he venido mencionando ya en estos días constantemente es la palabra relación. Relación. Estos dos hijos no tenían una verdadera relación con su padre. Porque si el menor hubiera tenido una verdadera relación con sus padres, jamás le hubiera faltado el respeto. El mayor, si hubiera tenido una buena relación con su padre, él no hubiera necesitado de pedirle algo. Sabe que lo que es del padre es de él. Y si hubiera tenido una buena relación con su padre, hubiera sabido que su padre lo movía el amor. Cuando él perdonó al hijo menor al regresar y él no hubiera tratado de poner en el corazón, de confrontar, exacto, y de poner en el corazón del padre aquello cuando dice, este es tu hijo que ha derrochado tus bienes que tú pusiste en sus manos. Amén. Hermanos, hay algo interesante. Si usted, como dije yo al principio, para la iglesia, en este tiempo en el cual estamos, van a empezar a venir y me levantaré y volveré a la casa de mi padre donde hay abundancia de pan. El único lugar donde podemos estar seguros es bajo la cobertura del Padre. Pero hay algo interesante que debemos de entender. Debemos de saber recibir a los que vienen. Amén. Debemos de saber recibir a los que vienen. ¿Por qué? Porque en el verso, cuando empieza las palabras en el verso 15, dice, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Amén. Para eso es que vino Cristo. Amén. Para los pecadores, para los publicanos. Y nosotros, si tenemos una verdadera relación con Cristo, nosotros debemos de conocer ya el corazón de Dios. Y si conocemos el corazón de Dios, sabemos que Dios tiene un corazón perdonador. Amén. Tenemos que entender que tiene un corazón perdonador. No podemos decir como los fariseos que decían, yo con los pecadores no me junto. Sino que tenemos que tener la misma naturaleza de Dios. Amén. La misma naturaleza de Dios. Si alguien que más quiere aportar,
Gloria al Señor Jesús. Sí, pastor, según quizás lo sigamos hablando el tema, no sé cuál va a ser la estructura de la próxima semana, pero como decía el pastor, esto es mucho que hablar, hermanos, y no tan solo en cuanto a las actitudes que se demuestran en esta historia, sino que también en un punto más práctico, como apenas acaba de decir nuestro pastor, de que ahora más que nunca la iglesia, las casas tienen que estar preparadas para recibir a la gente. Y esto lo vamos a quizás, si hay tiempo, en otra ocasión lo vamos a seguir un poquito estudiando más seguido, a profundidad. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos, de que no mal administremos la oportunidad que se nos está dando de alcanzar esas almas. Acuérdense, mal administramos tiempo, mal administramos recursos y mal administramos oportunidades. Y la oportunidad que la iglesia está teniendo en este momento es afectar a las almas en nuestros hogares. Amén. No tanto en la iglesia, en los hogares. Entonces, y quizás vamos a hablar un poquito acerca de otra parábola que el Señor menciona acerca de los talentos. De que a uno dice que le dio 1, a otro le dio 3 y a otro le dio 5. Y en estas áreas, hermanos, cuando sabemos que se nos ha sido entregado algo en nuestras manos, ya sea una casa, ya sea un distrito, ya sea un talento en cuanto a música, en cuanto a canto, cualquier oficio que tú puedas desarrollar para el servicio de Dios, es un talento que el Señor te dio. Entonces también tenemos que estar pendientes de que no estemos mal administrando esas cosas también. Amén, amén. Interesante, hermano, y como dice Sangar, habría que todavía utilizar más tiempo. Pero cuando el hijo pródigo se acerca a su padre y le dice, ya no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El hijo pródigo le estaba diciendo, bueno, no sabía trabajar, desperdicié lo que pusiste en tus manos, pero al hacerme tú uno de tus jornaleros, enséñame. Y una de las cosas que el hijo pródigo, hermanos, podemos ver es que se le fue la altivez, se le fue el orgullo, ¿ok? Y regresó, como dijiste, regresó con humildad. Y al regresar con humildad, él reconoció, wow, no he aprovechado nada, no soy un buen administrador. Ahora quiero ser enseñable, quiero que me enseñes. Hazme como uno de tus jornaleros, ya no como uno de tus hijos despilfarrador que no sabía trabajar. Y ahí viene donde la palabra de que Dios ha puesto en mi corazón, de cómo regresaremos cuando estemos otra vez en el templo. O cómo vamos a empezar a trabajar ahora, a través de las casas, a través de que ahora me doy cuenta que no he estado siendo efectivo en mi grupo de amistad. No puedo continuar con la misma actitud de que no he ganado. Al contrario, he desperdiciado. Pero ahora quiero ser enseñable, pastor, quiero aprender. No he ganado, pero ahora quiero ganar y quiero ganar el doble. Una de las cosas que Sangar dijo, y ya nos despedimos, hermanos, pero una de las cosas que Sangar dijo es, en la parábola de los talentos, cuando el último que se le dio 1, que no hallaba qué hacer con ese talento y lo único que supo hacer es enterrarlo. Y el Señor le dijo, oye, ¿sabías cómo era? Lo hubieras puesto por lo menos en los bancos para que ganara débitos allí, para que ganara intereses. Amén. Así que, hermanos, seamos enseñables. Amén. Vamos a orar, gloria al Señor Jesús, para despedirnos y pedir que el Espíritu Santo, hermanos, dé una actitud de enseñables. Odres nuevos. Yo creo que deberíamos de volver a enseñar de los odres nuevos. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, vengo delante de tu divina presencia, primeramente dándote gracias, Señor, por tu palabra. Pidiendo, Señor Jesucristo, que a través de esta palabra que hemos podido exponer, Señor, hayan sido bendecidos muchos corazones, Señor. Te pido, Padre, que te glorifiques, Señor, en cada uno de nosotros, que levantemos nuestra mirada, Señor Jesús, que cambiemos nuestra actitud de derrochar, Señor, los bienes
y que empecemos a ser enseñables, Señor. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, quiero ser como uno de tus jornaleros, quiero saber trabajar, quiero saber ganar. Te pido, Padre de la gloria, por la iglesia, por cada director de distrito, Señor Jesús, por cada encargado de casa, Padre amado, y por cada uno de los que están en algún u otro cargo, Señor, sea ujieres, sea cualquier sea, Señor Jesús, que sepamos administrar lo que se nos ha puesto en nuestras manos. Te damos gracias desde ahora, Padre, porque has tenido la grande misericordia de nosotros de hacernos parte de esto, Señor. Gracias por dejarme trabajar en tu obra. Despídenos, Señor Jesús, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos.